queda en el tintero una pequeña discusión en la que te permito participar, Luis. Muy bien, ¿querés discutir? Vamos a discutir sobre la autoayuda, libros de autoayuda. Sí, el tema es así. Vos viste que los libros de autoayuda son muy leídos. Son los más leídos. Pero nadie admite que los lee. Hay como un prejuicio bastante fuerte. Es como Tinelli, nadie lo ve. Claro, nadie lo ve. Y a mí ayer, en quehacemosmap.com se me ocurrió hablar de eso, ¿por qué no? El título de la pequeña nota se llama Libros de autoayuda yo, ¿por qué no? Y ahí cuento un poco lo que me pasó a mí, lo que me pasó con una experiencia personal que tuve los primeros días de internación de mi hija, cuando yo me enteré que mi pequeña hija estaba enferma de leucemia. Necesitaba comprar un libro. Yo sabía que tenía que pasarme días y días enteros ahí, y a veces la cabeza te va a mil, ¿viste? Claramente. Entonces es jodido. En el momento que tuve para un ratito, bueno, pasé por la librería y casi por inercia agarré un libro que pensé que quizá podría alivianarme un poco el paso del tiempo, ¿sí? Y fue como no sé, como clamar, así, como un pedido increíble. Vi el título Tu fuerza interior, de Bernardo Estemateas. Y lo primero que me dije a mí misma es, no lo voy a comprar, esto es no, Sol Castro, no, por favor. Bueno, fue una cosa así. Y en un momento digo, ¿por qué no? Si la verdad yo lo que necesito es que alguien me diga algo, que alguien me calme, porque en momentos donde uno está con esa crisis emocional, ese shock, porque suceden cosas fuertes en la vida que no te esperabas, bueno, accede a hacer este tipo de cuestiones que por ahí ideológicamente no estaría muy de acuerdo. La verdad que este libro, y ahí lo aclaro, que es de Estemateas, voy a decir quién es Estemateas, es psicólogo, sexólogo clínico, pastor de la iglesia evangélica, sí, del Ministerio de Presencia de Dios, me ayudó. En yo estuve la primera vez un poco, casi 30 días con Liz internada, y me ayudó mucho porque, ojo, no te dice nada que uno no sepa, exactamente, pero es como una especie de psicólogo que te va diciendo, que te hace como una guía del pensamiento y del comportamiento humano. Entonces te tira algunos tips donde uno entiende cómo mantenerse optimista y calmo en los aspectos del día a día, sobre todo cuando uno no la está pasando bien. Esa fue la experiencia que yo tuve. Después sí, podemos decir que el tipo te invita a una retrospectiva personal, a darnos cuenta cómo nos miramos a nosotros mismos, y en función de eso, cómo es el vínculo con los otros. Te habla del ego, de la envidia, de los pensamientos y sensaciones que nos limitan como seres humanos. No hay recetas mágicas, ¿no? Pero a mí lo que me interesa es que busca eso, ¿no? Que nos interpelemos, que nos pensemos a nosotros mismos y nos preguntemos en qué medida nosotros tratamos de mejorar algunos aspectos humanos que son muchas veces simples, importantes y que a veces no pensamos, o si dejamos un poco que la vida nos lleve puesto sin reflexionar un ápice de lo que nos pasa, ¿no? Y fue como una especie de psicólogo. Y digo, bueno, voy a contar esto también, ¿por qué no? Un poco para que la gente se anime a hablar. De hecho, en redes sociales también comentaron la nota que yo publiqué. Algunos se animaron a decir, sí, yo lo leo mucho. Pero normalmente el que me comenta a mí cuando yo hablo de otro tipo de libros, reseño literatura de otro, ese no se metió, no dijo nada. Así que bueno, un poco era eso, ¿no? Plantear ese tema. No voy a discutir con vos. Sobre todo por la esencia de tu búsqueda y por otra cosa que se me ocurrió mientras hablabas. Yo he consumido esos libros en momentos críticos también, sobre todo no sé si es autoayuda. Hay un monje, Ansel Grun, un alemán, que he leído mucho en aquel momento, y me sirvió. Y cuando te dije te voy a discutir, no te voy a discutir nada, porque dijo, si te sirve, tómalo. Pasa que yo voy más por otra corriente, que es la literaria, que para mí la literatura pura y exclusiva literatura también te ayuda.
Por supuesto, es más, justamente esto que yo planteo es porque siempre estoy leyendo literatura y siempre hago reseñas de otro tipo de libros. ¿Y no y te es pasa como que por ahí... muy extraño, digamos, y me pasó esta experiencia y la quería compartir, ¿no? Mira, yo me fui de vacaciones y aparte tengo la particularidad de encontrarme con libros que parece que me están buscando a mí, porque tengo un libro electrónico, un Kindle, me lo llevé a Brasil para no llevar carga. Busco libros, los bajo, qué sé yo. Tenía Siddhartha de Hermann Hesse, que bueno, es un premio Nobel alemán del 69. Así es. Siddhartha habla de Hermann Hesse rompe con su la forma de vida europea, se va a Asia y absorbe mucho del pensamiento oriental, del budismo y etcétera, criticándolo justamente su propia sociedad. Y escribe Siddhartha que es toda una búsqueda también de este personaje principal, de justamente la búsqueda de la perfección como ser humano. La encuentra en un río, en su diálogo con el río. Pero por ahí yo me tenía que relajar, ¿entendés? Y me apareció ese libro. Por ahí va, sí, por ahí va el tema. Cuando no podés intelectualizar o no tenés ganas y querés algo más sencillo, más simple porque tu cabeza va a estallar, bueno, una cosa así. A mí me pasa que me encuentro con el libro que necesito. Bueno, si les parece, quedémonos en este tema. Es más, venía pensando en los modos en los que uno se acerca a la lectura. Sí. Hace vamos con este tema. Una semana atrás había otra cuestión que me planteaba una compañera de trabajo en relación a la creencia, a la fe, a la necesidad de... así que me parece que un tema riquísimo, no hay ningún problema. Debemos para adelante con este tema entonces. Ya lo planteamos, lo va a hablar Luis María, con Sol, con los que estamos acá, con quien quiera participar. Bárbaro. Yo le escuchaba, bueno, todos en esta mesa conocemos la realidad de Sol, y en algún momento algunos hemos estado en situaciones similares o incluso más extremas, ¿sí? Si es que pudiese medirse esto de cuán extremo es para uno. En realidad para cada uno es muy extremo. Claro, exacto. El vínculo con su hijo, con su hija, ante la inminencia del fantasma de la muerte. Sí. ¿Sí? Y Baglietto cantaba una canción hace mucho tiempo donde dice: se cree más en los milagros a la hora del entierro. Sí. Y no tengo ninguna duda. Digo, me parece que en esta dirección se puede entender lo que planteabas, Sol, en el sentido de yo necesitaba a alguien que me dijese en ese momento lo que necesitaba escuchar. En esos momentos no hay tiempo para diferir la ayuda. Y la ayuda llega de este modo. De cualquier modo. De cualquier modo, pero exacto. Me parece que en este tipo de libros la ayuda aparece de modo inmediato. Te están diciendo lo que querés oír, lo que necesitas oír en una situación extrema. Es como una especie de recordatorio, ¿no? Como si alguien más adentro de tu cabeza te dijera, bueno, mirá, acordate que podés hacer esto, que tenés que pensar de esta manera, porque es lo inmediato en ese momento. Sí. La crítica que yo tengo, y por eso la señalo, ahora sí la voy a señalar, tiene que ver con esto de lo que también critico a veces en mí, que es mirarse el ombligo demasiado. No estoy hablando de cuando uno afronta un problema particular, pero por ahí el que consume mucho esto, como que está siempre mirándose el ombligo, dando vueltas sobre los mismos problemas y dando vueltas sobre soluciones que por ahí no son universales y que son muy personales, sí, que se tratan en terapia. Sí. Que por ahí se tratan en terapia. Así porque es. cada uno tiene una solución. Yo, por ejemplo, cuando me pasa algo, tengo una experiencia de vida como cada uno de los que estamos acá. Así por es. ahí tengo más años que la Sol. ¿Cuánto tenemos? ¿No se puede decir? Sí, se puede decir. ¿Cuánto? 37. Tengo más años que vos, tengo más años que la Sofi, que Luis. Por ahí estamos palo a palo con... Estamos cerca. Pero por ahí el rodaje de experiencia se gana con los años y con las cosas que te pasan. Hay gente que no le pasó nada en toda su vida. Eso le decía un amigo también. Hay gente afortunada, sí. No le pasa nada, pero no está bueno tampoco. A mí me parece que uno no se va de esta vida sin que algo le pase alguna vez. Yo le digo a ese amigo siempre, lo que a vos te pasa en toda una vida, a mí me pasa en una semana. Pero me fui de lo que quería decir y no me acuerdo ahora qué era. Pero tiene que ver con esto, de que no hay recetas únicas para problemas incluso similares. Así es. Te deja una mina, ponele. Sí.
Sí, en realidad... Es siempre una singularidad. Para. Y después tenés un amigo, vos pasaste con todo ese proceso, lo superaste o lo que sea, tenés un amigo que le pasa lo mismo. Vas y decís, vos tenés que hacer esto, esto y esto. No hay receta, no se puede. No se puede. Cada uno tiene una salida diferente al mismo problema incluso. Tal porque cual. no todas las circunstancias son las mismas. Ese es el uno por uno, la singularidad Exacto. a la cual hace referencia el psicoanálisis. Por ahí ¿no? lo que yo le critico al autoayuda es esto de querer hacer como un mercadeo, un marketing de soluciones a problemas. Sí. Y bueno, esa es mi humilde opinión. Sí, que no tiene que ver con lo tuyo solo. Seguro, pero... Me cagaste con el arranque me cagaste de todo. No, porque además nosotros conocemos la situación de Sol, sí. Y entonces es imposible no generar empatía con eso y es imposible no comprenderlo. Pero además porque también estaba leyendo este fin de semana unos artículos de un psicoanalista que se llama Marcelo Barros. La verdad me sorprendió muy gratamente. Y hay en él una cita de Lacan, donde en algún momento lo que plantea en esa cita de Lacan es que Lacan dice, el psicoanálisis podrá o no sobrevivir, la religión sobrevivirá. ¿Sí? Bien. Y en relación la religión en sí mismo tiene que ver con esto también, ¿no? Sí, yo creo que sí. Solución global para problemas individuales. Sí. Hay respuestas, hay una respuesta de carácter universal. Sí. A cuestiones que son particulares. Me mataría a mi hermano que está en Timor del Este en este momento, pero... A ver, no me importa, no hago programas para mi hermano, hago programas para todo. Pero yo no estoy planteando esto como una crítica. Digo, hay personas a las cuales la religión les salvó la vida. Ni hablar, por supuesto que sí. En cada caso particular... Vamos a lo mismo, claro. Es distinto. O sea, yo respecto a tu crítica de los libros de autoayuda, quiero dejar en claro que yo también pienso lo mismo y siempre pensé lo mismo. No obstante, pienso que hay buenos libros de autoayuda y hay otros que se basan en estas recetas universales, generales, donde plantean soluciones mágicas. No es el caso de este Mateas, pero sí muchos libros donde te dan la receta te quieren dar la receta de la vida y esas cuestiones, digamos que por supuesto no se aplica, digamos, para la psicología particular de cada uno. Pero me parece que en este caso, cuando son disparadores y cuando abren ventanas para ampliar la mirada y hacernos acordar de algunas cuestiones, ayuda en estos momentos. En general, lo que uno podría plantear como una crítica, si se quiere, yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, va por el lado de esta incitación a la voluntad. Si lo que alguna vez hablamos, Fer, con vos, en esto de si le pones muchas ganas, mucho esfuerzo, ¿sí? Se puede. Tal cual. Sí. Y no siempre se puede, y muchas veces la vida nos maltrata, muchas veces la vida nos pone frente a circunstancias que son extremas, y está claro que no siempre se puede, y mucho menos se puede solo. ¿Sí? Está claro que no siempre se puede, y mucho menos que se pueda solo. ¿Sí? Y hay una apelación, me parece, en la mayoría de este tipo de literatura, a que se puede solo. A que se puede y a que se puede solo. Sí. Y ahí también hay un correlato político. Claro. ¿Sí? Que le hace el juego al individualismo, que le hace el juego... Y que hace mal también, porque que yo te cuento qué pasó con la experiencia de este libro. Yo lo leí en 3 días y se lo pasé a mi esposo, que estaba en la misma situación que yo, y lo leyó en 4 o 5 días y y paró a mi mamá, que estaba en la misma situación que nosotros, claro. Y también la ayudó. Y ahora lo tiene mi tía y gente, a ver, mi tía te estoy contando que es profesora de literatura y que bueno, no hay muchísimos autores que conoce y ama la literatura, sabe muchísimo de este tema y sin embargo también lo leyó y también le aportó. Por eso digo, dentro de este universo de la autoayuda también hay libros que permiten ser compartidos y que generan como esta cuestión lectora que de algún modo ayuda. Diría que sí. La única cuestión relacionada con esto, o nuestra lectura en general cuando hemos hablado con Fer sobre este tema, iba en la dirección que planteaba recién. Tenemos la sensación de que a partir de lo que allí se plantea, hay un discurso que le hace el juego a un proyecto político que tiene que ver con formas individualistas de salvarse. Tal cual. ¿Sí?
y que impide un anudamiento del lazo, que impide un anudamiento de lo social en un proyecto colectivo. Esa, si querés, es la crítica política más fuerte que uno le podría hacer a este tipo de literatura. ¿Sí? Estoy de acuerdo, sí. Y por otro lado, podría haber algún tipo de crítica más asociada a una cuestión estrictamente clínica por el lado del psicoanálisis, incluso por el lado de la filosofía, llegado el caso, o de la sociología incluso. Y la sensación que uno tiene es que ante la constante apelación que se hace allí a esta cuestión de la resiliencia, de la voluntad, de el poder a toda costa, ¿sí? Queda siempre algo de lo que no se habla y que uno entiende que siempre retorna, que es eso que Freud llamó el inconsciente o lo inconsciente, y lo que Lacan llamó lo real, el real. ¿Sí? Eso retorna. Va y vuelve. Retorna de todas formas, retorna todo el tiempo. Churchill hablaba era depresivo, decía que la depresión era un perro negro que siempre lo estaba mirando, pero que había que tenerlo ahí. Pero estaba siempre. Sí, estaba siempre. Y es que lo que hablas del inconsciente, pero por ahí eso habla de que, a ver, a mí me pasa lo que me pasaba quizá cuando era más pendejo, que estaba en una religión, que ibas a un retiro, ponele, y volvías del retiro como imbuido de un ánimo de comerte el mundo. De comerte el mundo, iba a decir eso. Sí. Y salías, te chocabas el lunes, después del retiro con la realidad, y te decían, eso no es pelotudo, eso te decían los otros, y bueno, te transformabas. Y bajaba todo. Te bajaba todo. Y me pasa lo mismo a veces con estos, no me pasa porque ya no entro, pero con estos discursos reveladores de soluciones mágicas a problemas particulares. No, es que no hay ese tipo de soluciones, no hay recetas, y lo venía pensando también respecto de cierto sector del feminismo, ¿sí? Lo que podríamos llamar feminismo progre liberal, ¿sí? Lo que podríamos llamar incluso feminismo trosco, y no lo digo en un sentido despectivo, en relación a la sexualidad y en relación a la feminidad. Y como movimiento político, la sensación que uno tiene a partir de unas ciertas prerrogativas que llevan adelante es que lo que no están entendiendo es que el ser humano es mucho más que un son politicón, como planteaba Aristóteles. Aristóteles en un comienzo plantea, el hombre político. Claro, es mucho más que un animal político. ¿Sí? O dicho de otro modo, a ese animal político que postula Aristóteles y que recupera la modernidad, Freud viene a decirle, cuidado, que la cosa no se agota allí. Bien, me hace acordar una frase del Dalai Lama, que dice, a la gilada ni cabía. Quería meter un chiste. Vamos a escuchar el témpano un poquito, ¿les parece? Dale. A veces cuando pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. En la ternura del agua que corre, me refugio en la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay vida que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Tardes tranquilas cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí. La rosa de fe y a una cosa de perder, se pierde pero se gana. La lucha es igual contra uno mismo, y eso es ganarla. No te pares, no te mates,
Solo es una forma más de demorarse. Quiero pedir perdón, Luis María, porque venías con otro tema y culpa de Sol. No. Mirá, en realidad yo agradecerte haber interpretado lo que decía de Baglietto. ¿Sí? Ahí estaba, en el témpano está la frase se cree más en los milagros a la hora del entierro. Sí. Y después plantear que ni en 3 minutos, ni en lo que restaría, digamos, de la mañana, si la tuviésemos, probablemente pudiésemos recuperar la riqueza de la conversación con Sofi y con Sol en el momento que sonaba Baglietto, respecto de las condiciones de recepción de la lectura, respecto de por qué nos acercamos a determinados temas y por qué leemos determinadas cuestiones en determinados momentos. ¿Por qué no lo hicieron al aire? Nos cagaron a nosotros que estábamos de este lado. Debimos seguir grabando, ¿vos sabés? Con el negro, pero sí. Con el negro nos estábamos tocando acá entre nosotros, por eso se saltaban las cosas, ¿viste? Y ustedes hablando de y nosotros enganchados. Altos temas. Y nosotros enganchados, sí. Hasta Eliseo Verón cayó en la cuenta, imagínate. Eliseo Verón, así es. Bueno, sí. Es así, este programa es espontáneo. Claro, está genial. Se da así. Está genial. Hoy teníamos temas, lo tratamos, a los temas que teníamos. Yo hasta no sabía que venías vos hoy, porque pensé claro, que porque estabas bueno, eso fue estabas tremendo, confundido con el día. Colgado. Lo miró. Tienes que hablar. No, le cuento a la gente que Luis María viene a veces días que no tiene así es. Que no tiene su columna, viene a tomar unos mates, trae algo, damos una vuelta, charlamos un rato. Viene a estar con nosotros. Bueno, yo te digo una cosa. Mi mamá hoy cumple años y escucha siempre el programa. Y estaba contenta porque vos venías. Porque te escuchó y le encanta. Y yo no. Que, bueno, o sea que le jodiste. No, Fer no me le jodiste dijo la nada. expectativa del cumpleaños. Yo no lo sabía. Digo, no, ¿sabes? Lo sabía tu mamá y yo no. Bueno, incluso anoche estuvimos chateando por otras cuestiones. Y él dice que me dijo, mañana trato este tema y yo no me acuerdo. Agradecido por la escucha. Tengo problemitas. ¿Tu mamá cómo se llama? Leonor. Bueno, Leonor, hay una canción de Leonor, pero no me acuerdo cuál es. Un feliz cumpleaños para Leonor, entonces. Feliz cumpleaños, Leonor. Que pase un lindo día.